no existe nada mejor. Todos unidos con el corazón, te damos gloria por todo, Señor. Todo mundo de pie, si le amas. Todo mundo de pie, vamos a alabar. Todo mundo de pie, si eres libre, adórale. Con todo mi respirar, te alabo. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestra escuela dominical. Como cada domingo, reservamos este tiempo para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde ya le damos la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan por YouTube y también por Facebook. Gracias por estar con nosotros y les invitamos a que por favor desde ya usted pueda enviarnos un mensaje y pueda indicarnos de dónde nos escribe. Si está acá en Venezuela, si está en Estados Unidos, en cualquier país, para nosotros es una bendición poder contar con su presencia en nuestra escuela dominical. Vamos a cantarle al Señor con alegría y con gozo. Somos nuevas criaturas, como dice la palabra del Señor. Vamos a cantarle con alegría, con gozo al Rey. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura. Dígalo fuerte, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Cántalo fuerte. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Dígalo fuerte, libre soy del pecado. Del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy libre del pecado y la maldad. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Somos nuevas criaturas en ti, Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, nos perdona. Y por eso le cantamos con libertad en esta mañana al Señor. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Cántalo fuerte. Lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, 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 lo declara la Escritura. Dígalo fuerte.
Una vez más. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Sí, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa mañana de alabanza, de adoración. Dice el Salmo 18: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Vamos a cantarle al Señor. Le invito a que usted pueda cerrar sus ojos en su hogar donde se encuentra en este momento y darle gracias al Señor por esta hermosa mañana, por esta oportunidad de estar nuevamente en su presencia. Te adoramos, Señor Jesús. Digno es el Cordero de Dios de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que hiciste es por Él. Te adoramos, Señor, precioso, majestuoso Rey. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, adorándote. Digno es el Cordero entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi cántico a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
ya es, y al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos a ti la honra, Señor. Entregamos esta mañana delante de tu presencia, Dios, y te adoramos, amén. Te glorificamos, Señor Jesús. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Precioso Dios, maravilloso Jesús, solo tú, Señor, mereces toda nuestra alabanza, Dios. Solo tú mereces todo nuestro amor, Jesús. Y te damos gracias, oh Dios. Infinitas gracias por tu maravillosa presencia, por tu ternura, por tus cuidados, por tu compañía, Dios, por tu protección, por estar a nuestro lado siempre, Jesús. En cualquier momento, en cualquier necesidad, oh Dios, tú siempre respondes, oh Dios. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros, oh Rey. Gracias, oh Dios, te amamos, oh Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta preciosa mañana. Vamos a invitar a nuestro pastor Adalberto Márquez con la palabra del Señor. Bueno, celebramos al Señor. Qué bueno que en una mañana como hoy podemos adorar al Señor y podemos desde nuestras casas o desde el trabajo, en el sitio donde que nuestros amigos y hermanos se encuentran, podemos estar delante del Señor, adorarle, disfrutar este momento. Quiero compartir con ustedes una palabra. En estos días he estado leyendo el libro de los Reyes y me consigo con una historia que me llama la atención. Lo hemos leído antes, lo hemos leído unas cuantas veces, pero me encuentro una vez más con la historia de un rey. Me encuentro con la historia de Josías. Está en la Sagrada Escritura en Segunda de Reyes, capítulo 22, y leyéndola y luego compartiéndola con algunos jóvenes. Hace como 2 meses, creo, la compartía con algunos jóvenes a eso de las 6 de la mañana. Compartiéndola, como que me atrae más la historia, me llama la atención. ¿Por qué? Porque es la historia del rey Josías y hay algunos detalles en Segunda de Reyes, como les decía, capítulo 22 y capítulo 23. Me llama la atención también una historia tan interesante como esta, la de este rey que gobernó como por unos 31 años. Eso fue más o menos como en el año 608, 639 de Jesucristo, antes de Jesucristo, y que esa historia tan interesante que encuentro esté narrada en 2 capítulos. Me resulta interesante. Me hubiese gustado que hubiesen escrito un poco más, ¿no? Pero el Espíritu Santo inspiró y se escribió lo que Él escogió para nosotros. Así que ahí tenemos la historia del rey Josías en el capítulo 22 y 23, como le decía, un hombre, un rey
que comenzó a gobernar desde los 8 años de edad. Ese es otro dato interesante. Pero yo quiero leerles un versículo, porque estamos hablando de 2 capítulos, ¿no? Pero quiero leerles 1 o 2 versículos. Los primeros 2 de 2 de Reyes 22. Dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y dice: y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. En estos días, antes de continuar con Josías, escuchaba la historia. Hay un libro que habla de el hombre que sembró un bosque. Me llamó la atención el tema y comencé a buscar el libro y pude conocer la historia. Es el hombre que más o menos como para el principio del siglo pasado, más o menos en el 1910, él comienza a sembrar un bosque. Es un pastor de ovejas con unas cuantas ovejas que sale a un campo o a un área, kilómetros de kilómetros, en la cual no habían árboles, y él llevaba a su oveja a comer uno que otro pasto, y él tuvo la idea de sembrar mientras pastoreaba, cuidaba el rebaño. Eran un poco más de 20 ovejas, él iba sembrando, y le iba sembrando unas semillas que él escogía, de semillas que luego se convirtieron en grandes árboles. Y para hacer la historia corta, el hombre en un momento dado sembró 100,000 semillas. De ellas de pronto nacieron y crecieron 10,000 árboles, y siguió sembrando, y según la historia, 1910 más o menos llega la Primera Guerra Mundial. Él no sabe nada de la Primera Guerra Mundial porque él está sembrando árboles. El hombre que lo conoce accidental o circunstancialmente va a él porque estaba caminando y sediento, y el señor que pastoreaba ovejas y sembraba árboles lo hospedó en su casa, y ahí comienza una amistad, y él lo visitó a lo largo de años. Y él cuenta que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, o sea, unos 30 años después, el hombre todavía, ya un anciano, seguía sembrando árboles, y el hombre sembró hectáreas y hectáreas, y sembró montañas completas. Es una historia de la vida real, y sembró un bosque. Yo compartía la historia con mi esposa porque me llamó la atención de esta historia de cómo un hombre solo, en casi un desierto, logra crear un bosque que luego la historia sigue diciendo que comenzaron a venir las personas, se convirtió en un pueblo, ahora habían miles de personas, las autoridades se descubrieron, se asombraron de ese bosque. Era un hombre, él solo, sembrando un bosque. Lo compartía con mi esposa, le decía, y yo le decía, es interesante, ¿un solo hombre puede sembrar un bosque? Pues la historia dice que sí. ¿Un solo hombre puede lograr grandes cosas? ¿Un solo hombre? Sí, históricamente y circunstancialmente hay hombres que le ha tocado asumir un rol, un compromiso solo, y lo han logrado. Sabemos que si queremos llegar lejos debemos tener un equipo, formar equipos, y sabemos que se multiplican las fuerzas y las posibilidades cuando trabajamos en equipo, pero a veces históricamente, circunstancialmente, hay personas que les tocó asumir el desafío solos, como este hombre, y lo lograron. Esa historia dice, un solo hombre en un momento dado, si le tocó estar solo, si es el único que está al frente, puede hacer grandes cosas. Y compartiendo esto yo decía, es posible siempre y cuando la persona tenga una visión, esté claro
de lo que quiere, tenga una pasión. Y me supongo que en este hombre, asumo, lo de él era: voy a sembrar un bosque. Lo otro es que el hombre vende las ovejas para que las ovejas no le destrocen las plantas que iban sembrando, y se dedica a los árboles. Es posible, cuando tú te enfocas y te dedicas a aquello que crees que es tu propósito, si tienes la pasión, tienes la visión, te enfocas y te dedicas a ello, puedes lograr grandes cosas. Lo otro también es que el hombre, a pesar de las adversidades, porque tuvo momentos difíciles, un año no logró nada y volvió otra vez a sembrar y lograrlo, ¿saben? Sobreponerse a la adversidad, seguir adelante, tener el coraje. Un hombre puede lograrlo si tiene el carácter y el valor para seguir adelante. Un hombre también puede lograrlo si invierte en ello su vida, porque este hombre murió como a los 90 años, murió sembrando. Si inviertes en lo que crees, en tu pasión, en tu enfoque, si inviertes tu vida, un solo hombre puede lograr mucho y puede lograr grandes cosas. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque veo a Josías. Josías es un niño que comienza a reinar. 2 versículos me llama la atención de Josías. Si lo podemos ver, vamos a encontrar que Josías dice en este pasaje, en el capítulo 22, verso 2 y capítulo 23, verso 25, si usted lo puede ver conmigo, el versículo 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda, y eso desde los 8 años. Y al final de su vida, en el capítulo 23, verso 25, ya el hombre tenía unos 39 años, capítulo 23, en el verso 25, podemos leer, permítame ubicarlo. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25, dice la Escritura: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Así que la Biblia habla de un rey donde en ese momento el hombre, y era un niño, desde niño, que estaba centrado, enfocado, apasionado por Dios. Dice la Escritura, era él. Y vamos a ver algunos detalles. Dice la palabra: anduvo en los caminos de David, sin apartarse a derecha ni izquierda. Se convirtió a Jehová de todo su corazón. Nadie fue como él en su tiempo ni después de él, que amara a Dios con toda su alma y con toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después nació de él, después de él nació otro igual. Es interesante que en el caso de Josías, unos detalles que yo quiero compartir con ustedes. Noten lo que dicen estos 2 versículos. Ahora, fíjense esto. Me detengo en este pasaje, en este capítulo 22. La herencia de Josías. Me llama la atención de eso. Porque Josías, su papá, Amón, fue rey antes de él. Y Amón fue un hombre que le dio la espalda a Dios. Amón fue un hombre que se apartó de los caminos de Dios. Fue un hombre idólatra. Fue un hombre que profanó el templo, la casa de Dios. Un hombre que le levantó altares a Baal. Un hombre que hizo lo peor, cometió abominación delante de Dios. Ese fue su padre Amón. Pero su abuelo, dice la Escritura, que su abuelo se llamó Manasés. Está en Segunda de Reyes capítulo 21,
dice que su abuelo también fue un hombre que se apartó de Dios, que se corrompió, que fue idólatra, que levantó culto a los dioses, que pasó a su hijo por el fuego, que fueron a los adivinadores, cometieron toda la abominación que podían cometer. Este hombre Josías venía de un abuelo que le había dado la espalda a Dios y había cometido abominación delante de Dios. Él venía de un padre que había cometido abominación delante de Dios. Y Jerusalén vivió los peores momentos de su vida espiritual y moral en los tiempos del abuelo de Josías y de su papá. Fueron más de 50 años de impiedad y de abominación. Se pueden imaginar la situación moral y espiritual del pueblo de Israel, donde incluso ni se leía la palabra, la ley de Jehová, se perdió la ley, no apareció más nunca, no se celebró más nunca la Pascua, el altar, el templo fue profanado y allí levantaron más bien altar y culto a los dioses paganos. Tantas cosas pasaron en los tiempos del abuelo y del papá de Josías. Sin embargo, Josías, noten eso, a los 8 años y a lo largo de toda su juventud, hasta que murió a los 39 años, dice la Escritura, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda, y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de toda su fuerza, y conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que a pesar de las herencias y a pesar de la historia y a pesar del pasado, todo hombre, un joven, un niño que haya tenido un abuelo pagano, pervertido, delincuente, adorador a los dioses, que haya cometido abominación delante de Dios, y no solamente que haya tenido un abuelo desviado totalmente, ajeno a Dios, que haya tenido un padre peor que su padre, a pesar de eso, un joven, un niño, un adolescente, un hombre puede levantarse delante de Dios como una persona recta, justa, consagrada a Dios. Es bueno saber eso, porque muchas veces por allí hay gente dando vuelta y andan con un discurso medio extraño, algo así que lo que pasa, que yo vengo de una familia así, que lo que pasa, que mi abuelo fue esto, y lo que pasa, que mi padre fue esto y aquello, que mi familia, y dígame si de pronto te ha pasado, como le ha pasado a muchos hombres y mujeres, que alguien le dice, eres igualito a tu abuelo, como que para señalar una mala conducta, una mala acción. Eres igualito a tu padre, y esas cosas a veces marcan y dañan la conciencia, el corazón de los niños, de los adolescentes, cuando hacen ese tipo de comentarios. Son palabras que destruyen, pero imagínate que te lo digan, entonces como que te lo crees, y hay mucha gente que está tratando de justificarse a sí mismo, porque lo que pasa es que yo vengo de una familia que no estudió, de una familia que fue esto, que aquello. La Biblia dice en la historia de Josías que así vengas de la peor familia, tú puedes ser diferente. Esta historia dice, así tú vengas de la peor familia, perdonen que lo diga de esta manera, tú puedes ser un Josías en este tiempo. Así vengas de la peor crianza, tú puedes ser un Josías en este tiempo. Tú puedes ser una persona recta ante los ojos de Dios. Tú puedes ser una persona justa delante de Dios. Tú puedes ser una persona diferente. Tú puedes andar en los caminos de Dios. Y tú puedes ser como un David, que fue y adoró y sirvió a Dios toda su vida. Tú puedes mantenerte sin apartarte ni a izquierda ni a derecha. Vienes de una familia donde todos se descarriaron, donde todos le dieron la espalda al Señor. Tú puedes ser diferente. Esta historia me llama la atención
porque entre muchas cosas, mira lo que sucedió. Josías aparece en la historia de Jerusalén en el peor momento de la vida espiritual de Jerusalén, pero él pudo ser diferente. Es cierto, los psicólogos, los sociólogos y expertos en la materia dicen que el ambiente, el entorno influye, marca, puede perjudicar, pero hay personas que a pesar del mal ambiente y, como decía antes, a pesar de la historia, a pesar del trasfondo, a pesar de la familia, a pesar de factores de crianza, de circunstancia, hay personas que se levantan y son diferentes y son mejores, superan a sus antepasados. Te digo porque Josías lo logró. Y esta historia fue escrita en 2 capítulos, la historia de Josías. Y yo les comentaba cómo hubiese gustado que hubiesen 20 capítulos de Josías. Pero el Espíritu Santo quiso solamente dejarnos 2 capítulos y escribir de él en 2 capítulos para decirnos esto. Vengas de donde vengas, escúchame bien, tú puedes ser diferente. Vengas de donde vengas, tú puedes levantarte. Venga de donde venga, y vamos a decirlo con cuidado, ¿verdad? Vamos a decirlo de manera responsable. Venga de donde venga, tú puedes ser mejor que tus padres. Y tú puedes ser mejor que los que fueron antes de ti. Y tú puedes ser mejor que tu comunidad y tu vecino. No estoy diciendo que tú te vas a levantar con cierto grado de altivez y de orgullo. Yo soy mejor que fulano y tal. Estoy hablando en un sentido moral. Estoy hablando en un sentido espiritual. Tú puedes ser una mejor persona. Tú puedes llegar más lejos. Josías lo logró desde los 8 años. Alguien me diría, lo que pasa es que yo estoy muy muchacho. No. Si Josías a los 8 años comenzó a dar los primeros pasos de fe, los primeros pasos de búsqueda a Dios, se comprometió de los 8 años y desde los 8 años no se apartó ni a derecha ni a izquierda, se mantuvo fiel al Señor, amó a Dios desde la niñez. Tú puedes amar a Dios y puedes hacerlo a pesar de la edad que tiene. Hay quienes se justifican porque yo estoy muy muchacho, porque yo estoy niño, porque soy adolescente, apenas tengo 16 años. No, tú puedes lograrlo. Es el testimonio de Josías. Y ese es el primer detalle. Ahora, fíjate esto. Lo otro de Josías que yo noto y me llama la atención, no solamente su herencia, como decía, su corta edad. En su corta edad, él pudo crecer, él pudo avanzar y pudo mantenerse, escúchame bien, porque la Biblia dice, si tú lo lees conmigo, el versículo 1 de 2 Reyes 22 dice, a los 8 años. Pero también dice la Escritura más adelante, y déjame ubicar la cita bíblica, porque la Escritura dice que a los 18 años, él tomó decisiones que fueron una bendición no solamente para su vida, sino para Jerusalén. La Biblia en este capítulo 2 dice a los 18 años. O sea, a los 8 años él estaba claro y enfocado en Dios. Y a los 18 años él se mantenía firme delante de Dios. Y cuando tenía 30 y tantos años él estaba firme en Dios. Vivió distintas etapas, de niño, de adolescente, de joven adulto, pero se mantuvo firme. Y es algo impresionante y es hermoso. Imaginémonos que tú eres un adolescente o que tú eres un joven adulto o eres un adulto. Puedes tomar la decisión de hoy de ser un Josías que de aquí en adelante, en todas las distintas etapas de su vida, se va a mantener fiel a Dios. Y no solamente se va a mantener fiel delante de Dios, sino que va a crecer. Va a mostrar crecimiento en las distintas etapas de su vida. Por allí hay quienes dicen, lo que pasa que este es un adolescente y los adolescentes son rebeldes. Delante de Dios no hay esa justificación. Otros dicen, no, lo que pasa es que entró en la década de los 40 y entró en crisis. Está en los 40 y tiene la crisis de los 40. Creo que esas son cosas del mundo, de una vida de pecado. Pero delante de Dios
no es así. Josías no fue así. Josías rompió con todos esos pensamientos torcidos de los cuales muchos hombres y mujeres se abrazan o toman para sí como una manera de justificación. Lo otro que vemos es que no solamente desde niño se puede ser, se puede crecer y se puede tener carácter y se puede buscar de Dios. Lo otro que hallamos en la historia de Josías es su compromiso con Dios. En el capítulo 22, en el verso 4 dice que él le dijo al sacerdote Hilcías: dile que recoja el dinero que han traído a casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. ¿Sabe? Dice la Escritura que el Josías llamó, verso 3, a los 18 años a Safán, que era un escriba, para que buscara al sacerdote Hilcías para que tomaran los fondos, porque la preocupación de él era la casa de Jehová y las reparaciones, porque todo eso estaba abandonado. Recuerden que venían de 50 años o más de paganismo, de idolatría, de abandonar el altar, la casa de Dios, la adoración a Dios y todo lo demás. Y él quiere cambiar eso, y él está preocupado por la casa de Dios. Noten que este hombre, que desde niño se comprometió con Dios, que vivió las distintas etapas y nunca se apartó ni a derecha ni a izquierda, siempre amando a Dios, tenía esta otra cualidad: su compromiso con la obra de Dios. Él amaba el templo y él estaba enfocado en Dios. Y él quería que de una vez se arreglara el templo y se reparara el templo, y era una especie de remodelación, de cambio, porque él estaba pensando en la adoración, él estaba pensando en la gloria a Dios, estaba pensando en el culto. ¿Saben un asunto? Este chico tenía esto a los 18 años. A los 18 años. Él no estaba pensando en el deporte, en esto, en aquello, en las redes. Usted me diría, bueno, es que eso no existía en aquel entonces. Bueno, sí existía deporte en aquel entonces. Y existían maneras de diversión también, distintas a la nuestra, por supuesto, pero existían. Pero este chico estaba pensando en Dios, estaba pensando en su obra, estaba pensando en el templo. Nos preguntamos en este momento si tú a tu edad estás pensando y preocupado en las cosas de Dios, en la obra de Dios, en la evangelización, en el discipulado, en los nuevos creyentes, en el ministerio, en tus dones. Estás comprometido, estás tomando iniciativa, estás buscando a alguien para decir, bueno, mira, vamos a hacer, dile a otro que lo haga, vamos a hacerlo en todos juntos. He estado pensando en esto. Josías era ese muchacho, tenía 18 años cuando él dijo, hay que hacer algo por el templo, hay que hacer algo por la casa de Jehová, hay que hacer algo por la casa de Dios. Los que me conocen y saben que estoy tratando de levantar un templo y ya estamos levantando columnas. Ahora por causa de la pandemia no hemos podido avanzar y que saben que estoy construyendo un templo para 4,000 personas y tenemos el proyecto y todo lo demás. Los que me conocen dirían, ya el pastor está haciendo la propaganda y nos está insinuando algo del templo. Bueno, si usted quiere tomarlo así, amén, gloria a Dios, y colabore y aporte para que podamos levantar ese templo. Pero qué bueno sería que se levantara en este tiempo gente que esté dispuesta a invertir en la obra, invertir, poner de sus recursos, su energía, de su tiempo, de su dinero, de su talento, de sus dones, para invertir en la evangelización, en el discipulado, en el recibir a los nuevos creyentes, ayudar a la familia, a los enfermos, a los necesitados, todo en el nombre de Dios y todo en la iglesia, por la iglesia y a través de la iglesia, usando los dones espirituales que Dios nos ha dado. Josías tenía esa preocupación, tenía ese interés, y a los 18 años, me gusta que la Biblia diga en el capítulo 22, verso 1, tenía 8 años
y el chico ya buscaba de Dios. Me gusta que dice, a los 18 años él estaba pensando en el templo y él estaba dando dirección y estaba viendo cómo hacer cosas mejores para Dios, cómo hacer lo que otros no hicieron. A los 18 años. Me gusta esto, Josías. Los invito a que seamos los Josías del siglo XXI. Los invito a que usted asuma el compromiso que este hombre, este chico, que este joven asumió delante de Dios. Y otra cosa que hallo en Josías es su encuentro con la providencia divina. Porque noten esto. Él es un chico enfocado en Dios desde los 8 años. A los 18 años dice, tengo que hacer algo por el templo, y comienza a mover las piezas. Y cuando hace eso, dice la Escritura en el capítulo 22, verso 8, que Hilcías, dice la Escritura, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, según el deseo de Josías, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Y asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Elías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. ¿Sabe? Consiguió una parte de la ley. Algunos dicen que podía ser el libro de Deuteronomio, que no estaba completo. El asunto fue, consiguió el libro de la ley. Estaba perdido, nada sabían de él, pero Safán lo consiguió, o Hilcías lo consiguió, el sacerdote, y se lo dio a Safán, el escriba. El escriba lo leyó quizás también con el sacerdote Hilcías, y luego se lo llevó al rey. Ese detalle de conseguir justo en ese momento en que las cosas se estaban moviendo de parte de Dios, y ese encuentro del chico que desde niño buscaba a Dios, y este encuentro del chico que a los 18 años estaba comprometido en la obra del Señor, ese encuentro con el libro de la ley, lo llamo yo un encuentro providencial de Dios. Y esto es, cuando Dios permite que algo suceda para bien. Y ese encuentro se dio con un chico en el que puedo asumir, puedo inferir que Dios dijo, este es el momento, y este es el chico, y este es el hombre a quien puedo ahora entregarle la ley, porque él va a tener otra actitud, porque él va a reaccionar de otra manera. Es el momento, después de levantarse desde niño con temor de Dios, después de tomar iniciativa hacia la obra del Señor. Este es el tiempo ahora de que tengas una experiencia con la palabra. Así que este chico de 18 años tiene un encuentro con la providencia divina. Dios intervino, Dios sacó la ley, Dios permitió este incidente. Me gusta esto, porque escúchame bien, le pasó a Josías y te puede pasar a ti y me puede pasar a mí, ¿sí? Cuando nosotros decidimos buscar de Dios y nos consagramos a Dios, y además de consagrarnos y santificarnos para Él, nos tomamos la vida cristiana en serio, nos llenamos de temor de Dios y comenzamos a buscar del Señor. Vuelvo y repito, nos santificamos para Él, y después de eso comenzamos a comprometernos con la obra del Señor y comenzamos a tomar iniciativas. ¿Sabe qué pasa? Dios te está observando, Dios me está observando. Lo siguiente de eso es, Dios aparece en escena para mostrarnos algo. Ese es algo especial, sobrenatural, único, y Dios lo hace porque considera que es el momento, porque considera que está delante de Él la gente que puede responder al propósito
a su propósito. Así que Dios obró en ese momento porque se trataba de Josías, como Dios puede obrar en este momento porque se trata de ti, el Josías del siglo XXI. El tiempo avanza, ¿verdad? Pero déjame decirte esto. Yo escucho a mucha gente diciendo: no, que Venezuela, que esto, que el país y tal, y entran en cuestiones de política, de religión, el satanismo, la brujería, y hablan y dicen y tornan y tal. Y creo que están hablando demasiado. Y creo que incluso a veces hasta con esa pasadera de fotos y de imágenes, creo que hasta le están haciendo promoción al diablo y no se están dando cuenta. Y hablan y dicen y hay que hacer y no sé aquello. Y en estos días leía a alguien que pasó un WhatsApp por allí: la culpa es de la iglesia, porque la iglesia debió hacer esto y aquello. Y eso lo dicen porque de pronto van a celebrar un culto satánico, religioso, y un culto ancestral. Y por ahí andan con un alboroto. ¿Saben lo que deben hacer? En lugar de estar hablando y diciendo y alarmándose, y algunos incluso como que andan asustados y nerviosos, cristianos que están preocupados por lo que el diablo está haciendo. ¿Saben? En lugar de todo esto, ¿por qué no te conviertes en un Josías? ¿Por qué más bien no te consagras a Dios? ¿Por qué más bien no comienzas a tomar iniciativa a favor de la obra del Señor? En serio, verdaderamente comprometido, como a diferencia de muchos. ¿Y por qué más bien no caminas de tal manera para que Dios aparezca en su cuidado providencial y en su soberanía, aparezca para tratar contigo y mostrarte algo? Porque escúchame bien, a la gente se le olvida, y a muchos cristianos se les está olvidando en este tiempo, y a muchos venezolanos cristianos se les está olvidando en este tiempo, que muchas veces en la historia de la humanidad, en la historia de la Biblia y del Evangelio del Señor, un solo Elías puede cambiar las cosas. Un solo verdadero Elías puede afectar la historia de un país. Un solo y verdadero Elías puede darle un giro a la sociedad, a la humanidad. Pasó con Elías, pasó con Juan el Bautista, pasó con el gran apóstol Pablo, que un día dijo: yo he llenado todo un continente, he trabajado como el que más. Un solo hombre puede hacer mucho. No te estoy invitando a que seas un llanero solitario en esta vida, pero quiero que sepas que un hijo de Dios puede más que 1000 hijos de las tinieblas. Un hijo de Dios como Josías puede ser mucho, puede hacer mucho, y a veces olvidamos eso. Y considero que cuando veo que de pronto en el país están haciendo cultos, invocando y haciendo y pintando paredes y haciendo todas estas cosas, me planteo y me pregunto: ¿qué está sucediendo? El enemigo y las tinieblas se han levantado en contra del país y van a aplastar el país, o el enemigo más bien está reaccionando ante el poder, la presencia de una iglesia que está orando ahora más que nunca. A muchos se les está olvidando, con todo lo que está pasando, que hay una iglesia orando y que hay muchos creyentes orando y que están orando todos los días. Hay un movimiento de oración desatado en Venezuela. Hay distintos movimientos y ministerios que están orando al Señor 24 horas, y hay vigilia y hay ayunos. Hay tantas personas y miles de personas que están orando por Venezuela. Y le voy a decir esto: hay personas que sin salir por las redes, y hay miles de personas en Venezuela y en el resto del mundo que a solas, sin propaganda, sin redes, sin YouTube, sin Facebook, sin Instagram, ¿sí?, están orando a solas por Venezuela, y se están multiplicando, porque creo que Dios está levantando a su gente en lo secreto y están librando una batalla. Y a mí me parece que cuando aparecen por allí, cuando sucede, escucho los comentarios que están haciendo y aquello y esto otro, a mí me parece que le está dando piquiña a las tinieblas, escozor, porque la iglesia está avanzando en el poder de la oración. ¿Sí? A veces estamos como Saúl.
asustados porque hay un Goliat que se está levantando. Y se olvidan que hay un David que viene de derribar y de matar osos y leones. Y esa es la iglesia del Señor. Y esos son muchos cristianos que están diciendo: no se asusten, yo derribo ese gigante, yo lo derribo. Escúchenme bien, necesitamos ser como Josías. Necesitamos temprano comenzar a buscar de Dios y consagrarnos. Lo que hace falta es consagración. Lo que está haciendo falta es gente santa. Lo que está haciendo es falta gente que de verdad se comprometa con Dios y se enfoque en la obra del Señor y se enfoque en la evangelización. Las armas de la iglesia ante la pretensión de las tinieblas es la oración y la predicación del evangelio. Entonces lo que tenemos es que orar y predicar. Y hay miles de oportunidades para orar. Y hay miles de maneras para la evangelización. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Creo que nos estamos desorientando y estamos perdiendo el enfoque. Se nos olvida que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Me escuchan bien? Perdónenme, no sé por qué llegué a esto. Debe ser que estoy preocupado y que no estoy de acuerdo con lo que algunos cristianos, el alboroto que andan por allí armando, ¿sí? Llenando los WhatsApp de fotografías satánicas innecesariamente. Escuchen, lo que tenemos que hacer es ser como Josías. Lo que tenemos que hacer es consagrarnos a Dios. Lo que tenemos que hacer es comprometernos con la obra del Señor. Y entonces Dios sacará su ley. Entonces Dios sacará a la luz su obra. Entonces Dios mostrará su intención. Entonces Dios pondrá en nuestras manos. Y eso lo hizo un chico de 18 años. Tú lo puedes hacer también. Y dice la Escritura, que cuando Safán le leyó el libro en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, y en el verso 10 y en el verso 11, dice la Escritura: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. La otra cosa que hallamos en este Josías es su actitud ante la palabra. Porque necesitamos responder ante la palabra de Dios, ante la ley de Dios que está delante de nosotros. Necesitamos responder a ella con temor, con obediencia, con respeto. Necesitamos encontrarnos con la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos mueva. Y que la palabra de Dios nos contrite, y que la palabra de Dios nos toque adentro. Necesitamos meternos en eso. Invierte el tiempo en la palabra. Que la lea o te la lea. Que aparezca un Safán por allí, un escriba, un conocedor de la ley, y ministre tu vida con la palabra. Necesitas meterte en la palabra, porque la palabra de Dios es la que va a obrar en tu vida. Ahí te va a cambiar. Es la que va a cambiar y la que va a ministrar tu vida y va a quitar de ti los miedos, las inseguridades. Y es la que va a quitar de ti tanta habladuría. Necesitamos encontrarnos con la palabra de Dios. ¿Sabe? Este chico a los 18 años tuvo un encuentro con la palabra de Dios. Y se conmovió. Y me gusta de él porque entonces cuando eso pasa, estamos hablando de Segunda de Reyes capítulo 22, verso 10 al 11. Luego en el verso 13 y 14 dice que él dijo: búsquenme, quiero que consulten a Jehová por esta palabra. Y él buscó confirmación de parte de Dios, que fue cuando pasaron a buscar a una profetisa, que la consiguieron, salieron a buscar
para alguien que le diera confirmación de esa palabra y se consiguieron con la profetisa Hulda, dice la Escritura, en el verso 14 de Segunda de Reyes, capítulo 22. Así que necesitamos ser como Josías, metidos en la palabra, ministrados e impactados por la palabra, que es capaz de poner en movimiento todo, porque necesita tener mayor confirmación de parte de Dios. Otra característica que hallo en él acá es su gran obra. ¿Sabe? El capítulo 23, desde el verso 1 al 24, habla de Josías como un reformador. ¿Saben? Este chico de 18 años reformó a Jerusalén. Este chico de 18 años logró un impacto en Jerusalén. Cambió las cosas en Jerusalén. Dice la palabra que cuando él es ministrado por la palabra, impactado por la palabra, dice la Escritura en el capítulo 23, que el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y a Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová. En el verso 13 dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó ese pacto. Este hombre logró un cambio espiritual en su Jerusalén, en su nación. Un hombre puede hacer mucho, pero si es un Josías. Y te voy a decir algo, escúchame bien. No necesitamos un político para cambiar la nación. Necesitamos un Josías. Necesitamos son gente santa, necesitamos gente consagrada a Dios, necesitamos gente bíblica, gente que cree en la oración y en la evangelización, necesitamos gente con buen testimonio, necesitamos gente como Josías, que se reúnan con los ancianos de la iglesia, que se reúnan con los líderes, con los hombres y mujeres de Dios, y convoquen a la iglesia, y cada uno en su iglesia local, y cada uno en su comunidad, y cada uno en su parroquia, haciendo pacto con Dios, adorando al Señor, sirviendo al Señor, cuidando a las almas. Necesitamos Josías, hombres de Dios. Es lo que necesitamos. Y dice la Escritura que este hombre solo entonces convocó a los demás y logró una reforma. Dice la Escritura, quitó en el verso 5, quitó a los sacerdotes idólatras. Número 6 dice, también hizo sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y lo convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Verso 7 dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica. La Escritura en este capítulo 23 dice mucho. En el capítulo 27 dice, o en el capítulo 27 no, en el capítulo 21 dice, capítulo 23, verso 21 dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo, después que hizo esa limpieza espiritual, después que derribó lo que tenía que derribar y quitó a los hombres que tenía que quitar, sí, y a los falsos profetas y a los falsos sacerdotes paganos, impíos. Dice la Escritura en el verso 21, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y dice, a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Gloria a Dios, porque necesitamos ser los Josías del siglo XXI. Este hombre reformó, cambió e impactó a toda Jerusalén, a Judá, a la nación.
Me gusta la historia porque todo comenzó con un niño de 8 años. La reforma vino a los 18 años de edad y a los 30 años el hombre había logrado cambiar la historia de la nación. Podemos lograrlo. Josías es el testimonio para nosotros, lo que un hombre puede hacer. Si hubo un hombre que sembró todo un bosque, dedicando su vida en décadas, tú puedes sembrar de logros de victoria, de santidad, de evangelización, de discipulado, de adoración. Tú puedes ser un Josías para este tiempo. Te invito a que tomes esta palabra y te comprometas, porque lo que la nación necesita son hombres y mujeres de Dios, enfocados en hacer la obra de Dios al estilo del rey Josías. Podemos orar y podemos darle gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos das y nos muestras. Y gracias también porque lo que la nación necesita son hombres como Josías. Necesita hombres y mujeres que desde muy temprano se consagren a ti, que desde muy temprano se enfoquen a hacer tu obra y amen lo que tú amas y fluyan a través de tu obra, de tu iglesia, de tu propósito, que tengan un encuentro real, transformador, vivificador con la palabra, y que sean capaces de levantarse desde esa espiritualidad y de esa experiencia personal y transformar y afectar a todos los que les rodean. Padre, te honramos y te damos gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con todo mi respirar, te alabo.